Muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos mucho su asistencia a este evento que se enmarca dentro de una serie de conversatorios, impactos urbanos del sismo S19 de 2017, que la Coordinación de Humanidades, a través del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, de nuestra universidad, organiza. Nos da mucho gusto en este conversatorio que abordará el tema Sociedad Civil y Juventud frente al sismo septiembre 19, presentar a los invitados a este conversatorio. Quisiéramos comentar que se estructuró de una manera muy interesante para poder tener visiones plurales, diversas, dos académicas que trabajan el tema efectivamente de la organización social, juventudes, y dos jóvenes participantes también en muchas de esas iniciativas vinculadas a todo este movimiento de apoyo y de solidaridad que surgió a partir del sismo. Entonces quisiéramos presentar inicialmente a la doctora Laura Loaesa Reyes. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de París I, Panteón Sorbonne, maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigadora titular A, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente está adscrita al programa de investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Medio Ambiente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Doctora Laura Loaesa, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Se encuentra también con nosotros la doctora Janet Trejo Quintana, doctora en Ciencia Social con mención en Sociología por el Colegio de México, maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Fue profesora invitada en el Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde realizó una estancia postdoctoral. Actualmente realiza investigaciones sobre alfabetización mediática y digital entre los estudiantes de secundaria de la Ciudad de México. Es investigadora asociada C del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación de la UNAM. Así que bienvenida, doctora Janet, muchas gracias. Y tenemos también, nos da muchísimo gusto recibir aquí a Alejandro Valenzuela Escobedo. Él es guionista, escritor, editor y traductor, egresado del curso de Guión de Cine y TV del Centro de Capacitación Cinematográfica. Estudió Letras Inglesas con especialidad en traducción en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra institución. Desde 2012 es editor y corrector de estilo de la editorial Mo, que es una editorial contracultural, independiente, muy importante en México. Y nos da mucho gusto recibirte, Alejandro, bienvenido. Y finalmente estará con nosotros María Vargas Hernández. Ella es estudiante de la carrera de Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y es colaboradora de diferentes organizaciones independientes de derechos humanos, tallerista de artes con poblaciones infantiles, y es integrante de diferentes colectivos ecológicos y culturales como Tejiendo Puentes y Biclalpan. Así que, bueno, también bienvenida María, muchas gracias. Vamos a dar inicio, les decía que la mecánica, a partir de todas estas preguntas que el comité organizador desarrolló, vamos a tener tres ejes que se van a convertir en tres participaciones de nuestros invitados. Cada uno va a tener hasta 5 minutos. A mí me toca pues ser el que va a llevar casi como cronómetro, ¿no? Bueno, presentarme, yo soy evangelista, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
Y vamos a darle la palabra a partir de estas tres preguntas ejes que vamos a generar, ¿no? Una primera participación sería en esta pregunta eje, que tiene que ver con la reacción individual, social, colectiva, el ánimo solidario que se manifestó de inmediato, fundamentalmente en estos dos grandes sectores que este conversatorio tratará. Por una parte, la sociedad civil, ¿no? Todas estas organizaciones que no son Estado, que no son gobierno, que no son ámbito de lo privado, ¿no? Que en el modelo dominante fundamentalmente se piensa que es Estado y mercado, y que vimos en este ámbito de este movimiento tan importante después de los temblores, como la sociedad civil se posiciona como un actor que rebasa al Estado, rebasa al gobierno y rebasa al mercado fundamentalmente, ¿no? Y por otra parte, esta respuesta enmarcada en el ámbito de las juventudes, en este no solamente sector de la población que implica una delimitación cronológica, sino en un amplio espectro de la población que al final tiene que ver con una construcción social, cultural, identitaria importante, y que también, así como la sociedad civil, se suma de una manera muy importante a todos estos trabajos de apoyo, solidaridad, reconstrucción que se da. Entonces, una primer interrogante sería: ustedes, como vieron, desde estos ámbitos en el caso de las juventudes, de la sociedad civil, la reacción colectiva, el ánimo solidario inmediato, que se manifestó en el ámbito de la respuesta a este sismo del 19 de septiembre, ¿no? Entonces le daríamos primero la palabra a la doctora Laura Dueso. Okay. Gracias. Primero agradezco la invitación a este conversatorio, me parece muy importante y necesario. Creo que además de la catarsis social que todo el mundo hemos tenido que hacer y parece que aún no termina, es necesario también desde el ámbito de las ciencias sociales y otras ciencias comenzar a un poco a sistematizar la experiencia, ¿no? En aras, como se mencionaba, sobre todo de pensar los aprendizajes y sobre todo la prevención, ¿no? Para nuevamente no nos sorprendan con sorpresas que ya habíamos tenido en el 85, por ejemplo. Entonces, mi impresión es que al principio, a pesar de la sorpresa, de lo inesperado de un evento como esto, había ya cierta experiencia transmitida por otras generaciones de lo que se podía hacer o de qué manera podíamos ayudar desde una posición individual en una situación como esta. Y bueno, en ese sentido, nuevamente vimos una sociedad civil, no sé si fuerte, pero por lo menos más fuerte que el Estado, ¿no? Pero sobre todo esta fortaleza viene de la disposición, de la sensibilidad, de la solidaridad para hacer algo por los otros. Y aquí, me quiero referir a una columna que leí en esos días de María Scherer a propósito de los héroes, ¿no? Este mito de los héroes que salió sobre todo a propósito de la perrita rescatista. Y ella decía algo que a mí me parece muy importante, que suscribo, y es que más que héroes, decía ella, finalmente si en esta tragedia hay héroes, pues son los sobrevivientes, ¿no? Pero más que actos de heroísmo, lo que emergió fue la condición humana, que es esa capacidad de ayudar al otro cuando nos necesita, ¿no? Ayudar en la medida de nuestras posibilidades para no permanecer indiferente
Entonces creo que esta fue la reacción, lo que marcó la espontaneidad, salir a hacer algo. Y aquí, bueno, se pone en evidencia nuevamente algo que ya sabemos, la diversidad de la sociedad civil, lo mismo que los diferentes grupos de la población son muy diversos, sobre todo en una sociedad tan desigual como la nuestra. Y vimos, por ejemplo, se hicieron visibles actores que normalmente invisibilizamos, ¿no? Que son los que menos tienen, los más desposeídos. Concretamente en las colonias que sufrieron más daños, como saben, desde hacia ya una década se había estado construyendo desmedidamente y entonces había obras. Entonces los primeros que acudieron a los derrumbes fueron los albañiles precisamente, que son ahora gente muy joven, a veces casi niños, ¿no? Es muy diferente de las generaciones que había antes, que eran gente madura y a veces hasta ancianos. Ahora uno ve prácticamente niños, ¿no? A tal punto ha aumentado la desigualdad y la exclusión en nuestra sociedad. Entonces incluso gente como ellos que aportaron su saber, o sea, gente que tiene realmente muy poco material para aportar, pero pues que era la población más apta, ¿no? para manejar estos instrumentos y esta situación. Entonces, pues eso, ¿no? Son sectores de la juventud y de la población invisibilizados que vemos que también están ahí, que tuvieron un papel súper importante. No sé si a tiempo se da la palabra. Muy bien. Le pediríamos a la doctora que comparte su... Se acerquen más al micrófono para que les asiste. Muchas gracias. Sí, yo también necesitaría monitorear del tiempo, porque no me pasa. Primero, muchas gracias por la invitación. Es de verdad un gusto empezar como a organizar un montón de ideas que empezaron a surgirnos días después de ocurrir el 19 de septiembre. Y me parece muy importante empezarlo a hacer en este momento para continuar, digamos, con estos esfuerzos no solamente de reconstrucción física de la ciudad y de los diferentes estados que tuvieron consecuencias de este terremoto, sino también en otros niveles de composición de la sociedad. Y en ese sentido, bueno, atendiendo a la petición de elaborar algo acerca de la reacción social colectiva que hubo, digamos, inmediatamente después del temblor entre la sociedad civil y los jóvenes, como un segmento de la población que participó de una manera muy importante, me parece que es una buena oportunidad para señalar que la acción de los jóvenes en realidad no aparece el 19 de septiembre, ¿no? Así como la acción de ciertos grupos organizados de la sociedad civil no se inauguran ahí, digamos. Tienen un trabajo previo y ese trabajo previo es, pienso, en gran medida lo que hace que en esa emergencia las acciones puedan florecer de una manera más organizada. Pero me quiero referir específicamente a los jóvenes, justamente porque en las notas tanto de periódicos como de los mensajes que veíamos en las redes sociodigitales, aparecía mucha sorpresa de que los jóvenes estuvieran tan activos y que los jóvenes fueran una pieza fundamental en la acción, en la movilización, en la solidaridad, en las muestras de apoyo, en el trabajo, en el empeño, en el entusiasmo, en la fuerza, ¿no? En la creatividad. Y en realidad, para quienes estamos cerca de los estudios de juventud, no es una sorpresa. La actividad de los jóvenes y la capacidad de acción y de organización que tienen los jóvenes es una constante. Y ahora esta parte donde se les etiqueta como los millennials de una forma peyorativa,
ha hecho que a nivel general en la sociedad aparezcan los jóvenes, que además tampoco es nada nuevo. Otras generaciones también vivieron este mismo, digamos, desprecio, ¿no? Esta subvaloración de los jóvenes, de las generaciones de jóvenes. Pero digamos que en el contexto que vivimos hoy en día, los jóvenes aparecen con esa etiqueta pensando que esa etiqueta quiere dar a entender, o la hemos llenado de sentidos negativos hacia los grupos de jóvenes. Y entonces ser millennial significa ser alguien banal o superficial, que se preocupa por sí mismo nada más, egoísta, nada solidario, que solamente está en la cultura de la selfie, ¿no? El mí, para mí, por mí, el egoísmo, la vanidad y la apatía. Ese es un componente fundamental. Entonces, por eso los millennials no duran en los trabajos, porque solamente quieren estar intermitentemente en algunos espacios, y esos espacios tienen que ser cómodos, porque si no, no los aceptan. Y vimos a los jóvenes ahí, en momentos para nada cómodos, ni emocionalmente, ni en actividad física fueron cómodos. Y ahí estaban. Y ahí van a estar siempre que sea necesario. Así como estuvieron la generación de los chavos en el 85, así los chavos de hoy en día, en el 2017, están poniendo las manos, el corazón, su entusiasmo, su creatividad, todo el tiempo. Lo que pasa es que digamos, los que estudiamos juventud, vemos que siempre hay esta tensión, digamos, entre generaciones. Entonces, claro, los jóvenes los ponemos en un espacio en donde no saben, están aprendiendo, son flojos, ¿no? Un montón de características que les ponemos por compararlos con un otro sujeto que vive otras experiencias desde otros contextos. Y bueno, aquí también es muy importante lo que comentaba la doctora, que tiene que ver con los diferentes contextos de los jóvenes de los que podemos hablar. Entonces, claro, la participación de los jóvenes que efectivamente se dedican a la construcción y estaban por ahí cerca y empezaron a ayudar, es distinta, por ejemplo, a los chavos que desde las redes sociales, que eso es lo que ellos saben hacer, organizaron la información, ¿no? Organizaron y sistematizaron la información para que pudieran en diferentes niveles ser más eficaz en la movilización y la acción de todos. Y también los jóvenes que están en Chiapas o en Oaxaca o en Xochimilco o en Morelos tienen una participación distinta que está directamente relacionada con el contexto de cada uno de estos jóvenes. Creo que en ese sentido nos tiene que quedar claro que la etiquetación o estas formas de pensar al otro, sobre todo cuando es un otro que se caracteriza por una serie de contextos y de, digamos, formas de vivir su yo, tiene que ser, digamos, tomado en consideración a la hora de leer sus acciones, ¿no? Sus formas de pensar y de hacer. Bueno, hasta aquí me quedaría. Muchas gracias, doctora. Alejandro. Sí. Hola, buenos días. Pues yo creo que, bueno, estoy aquí primero por un grupo de gente más que por mí, que hicimos una cosa que se llama Sin Escombro, que es de lo que les voy a contar. Pero bueno, un poquito escuchando lo que hablaban, sí creo que la experiencia previa tiene mucho que ver con la reacción inmediata. Yo creo que el primer impulso sí fueron, en el caso de al menos muchos de los que estuve con los que compartí esta experiencia, estaban las historias del 85, ¿no? Y que no lo vivimos, pero nuestros padres sí, y nos contaban que mucho de lo que ayudó en ese entonces pues fue que la gente salió a la calle.
Entonces creo que muchos fue lo primero que pensamos fue si esto es tan grave, porque es lo que se empezó a hablar inmediatamente, ¿no? que podía ser de una gravedad similar, pues entonces hay que salir a la calle. Y la otra, pues creo que es sí, definitivamente el internet, ¿no? Fue la forma de saber primero a dónde dirigirse, porque pues sí, no era nada más salir a buscar. Entonces internet fue la forma de saber a dónde dirigirse y cómo irse coordinando en las cosas que iban haciendo falta, ¿no? Fue muy rápido, no sé, un par de horas después salías y ya sabías que hacían falta cubetas y luego botellas de agua y demás. Entonces pues todo funcionó muy rápidamente gracias a eso, a las redes sociales. Y la otra creo que fue pues ir aprendiendo sobre la marcha, que yo creo que está muy bien, porque no hay forma de, por mucho que podamos pensar en esta experiencia, no hay forma de saber exactamente cómo reaccionar, ¿no? Y yo creo que estuvo bien aprender sobre la marcha, y a lo mejor al principio sí hubieron momentos en los que hubo exceso de ayuda, que es bonito además, ¿no? que sobreayuda, pero luego era orientarla y ver hacia dónde dirigirla. Entonces lo que pasó con este grupo de gente es que pues, los primeros días sí salimos a la calle a buscar qué hacer. Después, los siguientes días nos dábamos cuenta que llegabas a un lugar y sobraban manos y estorbabas más de lo que ayudabas. Entonces era buscar otro y veías que no pasaba nada. Entonces, o sea que había mucha gente ya, y además gente preparada para otras cosas. Empezaba a ser, no sé, la gente, los ingenieros, arquitectos que estaban, estudiantes y demás que salieron en las brigadas para checar los edificios afectados y demás. Y entonces, bueno, a nosotros nos gusta el cine, nos estamos dedicando a esto y a lo mejor también desde ahí podemos hacer algo. Entonces, cuando fueron pasando los días y vimos que en los albergues pues, la gente también la estaba pasando mal y a lo mejor les estaba llegando comida, pero estaban ahí encerrados y sin casa y todo. Entonces, pensamos que el cine, al final de cuentas, tiene dos ventajas. Una es que es entretenimiento y distracción, y pues puede ayudar a pasar un mal trago, no siempre, a nosotros así nos ha funcionado. Y la otra que también genera la reflexión y se puede llegar a discutir y pensar cosas. Entonces, sobre todo, nos enfocamos en los niños, pasábamos algunas películas que pudieran disfrutar y luego hablar un poco sobre el tema con otro grupo de gente que hicieron un libro, un álbum ilustrado sobre el sismo. También trabajamos para llevar estas imágenes y platicarlas y luego, pues nada, ahora lo que creemos es que sobre todo no se ha terminado esto y que aunque sí hay que pensarlo y pensar un poco ya en prevención de otras cosas que puedan pasar similares, pues esto no se ha terminado todavía. Por ahí decían que no es una carrera de velocidad sino un maratón y que hay que seguir aguantando, y todavía hay mucha gente en albergues y todavía hay mucha gente que necesita distintos tipos de ayuda. Y bueno, yo creo que se puede atacar desde distintos frentes, no solamente de lo más práctico o lo más útil, no sé, con un nivel de utilidad tangible, sino también desde la importancia para nosotros al menos del arte y la cultura, que también en todo momento puede ayudar y cumplir una función. Muchas gracias. Y bueno, le damos la palabra a María. Bueno, pues como han mencionado los compañeros, pues es un agrado, ¿no?, estar aquí compartiendo y no habernos quedado solo en el vivir sin reflexionar, ¿no? Creo que la práctica debe de ir acompañada de una reflexión para volver a la práctica. Como mencionaban las compañeras, efectivamente, pues no es una la juventud, ¿no?, ni es una la ciudad. Es un espacio plural, para bien y para mal, porque también muchas de estas diferencias tienen que ver con desigualdades, con violencias estructurales que se profundizaron y que se evidenciaron a raíz de estos movimientos telúricos, que efectivamente el fenómeno del evento tiene un origen natural. Sin embargo, toda la catástrofe tiene una dimensión social. Creo que también es importante, como mencionaba la compañera, retomar la parte de la experiencia, que esto no fue un fenómeno nuevo, el salir a las calles, no solo en la época reciente, ¿no?, el 132, el movimiento contra la militarización del país, los feminicidios, sino
También en el 85 también hubo la movilización de jóvenes, claro, que en aquel entonces la constitución social de este sujeto era distinta, ¿no? O sea, la dinámica, claro que también enfrentaban, como mencionaba la compañera, ¿no? Un desprestigio, una falta de legitimidad por parte del adulto, ¿no? Esa es una constante que han enfrentado los movimientos estudiantiles, los movimientos guerrilleros, los movimientos sociales, ¿no? Esa estigmatización hacia la juventud. Entonces, la presencia ahorita de los jóvenes en las calles pues tiene un carácter reivindicativo, ¿no? Como lo ha tenido en otros momentos. Sin embargo, pues sí, bueno, en mi experiencia en haber acompañado algunas brigadas, pues también noté que a veces hacía falta retomar la experiencia de las otras juventudes que nos precedieron, lo cual considero que es muy importante, ¿no? Porque a veces creemos que efectivamente todo salió de nosotros, ¿no? Y que nosotros tenemos que innovar, y sí, y tenemos la creatividad, pero hay que combinarlo con la historia, con lo que ya se ha hecho, con lo que ya también los antecedentes en materia de organización. En aquel entonces, la historia de la Ciudad de México contemporánea creo que tiene mucho que ver precisamente con el sismo del 85, ¿no? La constitución del movimiento urbano popular, de los movimientos de damnificados, la democratización de la Ciudad de México está muy vinculada a ese momento histórico por el que atravesamos como ciudad, en la cual los jóvenes tuvieron un importante papel. Sin embargo, políticamente la formación de los jóvenes evidentemente ha sido distinta, ¿no? En aquel entonces existían liderazgos más marcados, ¿no? Que actualmente hemos renunciado un poco a esa figura de líder, ¿no? Actualmente en esta cuestión también como de la dispersión del poder, de la horizontalidad de eso, ha tenido sus riesgos también, ¿no? Que en este contexto, en este actual sismo, pues sabíamos que algo que hacía falta era la información. Por parte de los medios oficiales, claro que no existía, ¿no? Fue una negación a nuestro derecho a la información, la cual persiste, y sin embargo, pues sí, los jóvenes a través de las redes trataron de subsanar esta carencia. Sin embargo, pues también hacía falta a lo mejor ciertos centros, nodos, que pudieran generar esto, ¿no? Porque también se dio la cuestión de que las redes sociales se volvían un arma de doble filo, en la cual todo el mundo íbamos, decía, no hay nadie en Xochimilco, y todos iban a Xochimilco, ¿no? Entonces, también digamos que tampoco podemos idealizar la función de las redes ni la organización que se tiene por parte de los jóvenes. Si bien muchos de los jóvenes que participaron tienen experiencias previas de organización y eso favoreció bastante, también había muchos que era su primera experiencia, ¿no? Y claro que la situación los rebasaba de algún modo, ¿no? No es así, todo estuvo mal, ¿no? Pero sin embargo también nos llama a la necesidad de formarnos, ¿no? A tener también la humildad de saber que pues no tenemos todo el conocimiento, ¿no? Y como decíamos, esto no es algo que se resuelva ya o que ya esté resuelto. En el caso de las brigadas con las que yo trabajé, también eran brigadas culturales, en la cual yo les decía, si vamos a trabajar con los niños, también tenemos que tener un conocimiento de cómo se va a abordar eso. No se trata de persuadir a los niños a que no piensen en lo que les sucedió, sino a cómo generar mecanismos de afrontamiento ante lo que estamos viviendo y de organización y de participación protagónica por parte de niños, niñas y adolescentes. Pues también este sector de adolescentes es uno que está fuertemente invisibilizado, ¿no? Los jóvenes decimos, bueno, todavía tenemos un poco de capacidad de agencia, ¿no? A los niños los cuidamos, ¿no? Y los adolescentes pues, siempre son el problema, ¿no? Entonces, creo que justo ahí es donde se marca mucho, en gran medida, de cómo va a ser su participación hacia su parte de vida juvenil. Y también es muy importante, claro que hubo la solidaridad que fue muy valiosa, ¿no? Y que tiene que seguir siendo muy valiosa y presente y que no se quede solamente en un momento de catarsis colectiva, ¿no? Que también no se pierda quién es, hacia quién se dirige la acción, el papel de las víctimas, porque muchas veces lo que importa es que yo voy a ayudar y no que vamos o que somos una colectividad, o no importa tanto, o sea, dejo de ver el papel de la víctima, lo que la víctima necesita porque yo soy el que voy, ¿no? En un sentido de tutela, que estaremos replicando el papel del Estado, ¿no? Y creo que esta situación
debe de marcar un momento de quiebra, de ruptura en la forma en la que nos venimos manejando como sociedad y encaminar al principio de progresividad, ¿no? En el restablecimiento de nuestros derechos, pero en este sentido de no solo que tengan agua, no solo que tengamos luz, de educación, el problema de las escuelas, no, es que todo esto se construye de una mejor manera, dignificando todos los servicios, los derechos que tenemos, y en ese sentido, bueno, y por último, pues la cuestión de las redes, ¿no? Creo que es algo muy importante que estuvo funcionando, que creo que también los jóvenes pues tenemos mucho ese acceso, ese trabajo en las redes. Sin embargo, que a veces las redes virtuales están sustituyendo o no, a veces no se logra que esas acciones se concreticen, ¿no? A veces se vuelve ese activismo digital que en la práctica no sucede. Creo que ese fue un momento en el cual se dio un balance, ¿no? Como un equilibrio entre nuestra vida online y offline, ¿no? Sin embargo, que también no idealicemos porque pues también muchos de los jóvenes pues sí, seguían esta dinámica de la selfie, ¿no? Que fue también muy criticada, ¿no? Yo estoy ayudando en Xochimilco, ¿y quién era lo importante? Yo en ese lugar. Entonces también como que creo que hay que matizar bastante y no ganarnos solo por la emoción y la efervescencia de sí nos levantamos, pero hace falta más. Muy bien, muchas gracias. Gracias, María. Y bueno, a partir de esta primera participación que tiene que ver con esta respuesta inmediata, pero en cierto momento diversa, plural, quisiéramos irnos al segundo eje de reflexión, que tiene que ver fundamentalmente con este parámetro de comparación entre el 2017 y 1985, ¿no? En el sentido, por ejemplo, no solamente numérico, ¿no? Estaba yo checando ayer la cantidad, por ejemplo, de edificios que se colapsaron en el 85, 757 en el primer temblor, con respecto a los cerca de 40 que hubo en el 2017. El tema, por ejemplo, de la cantidad de damnificados, de la cantidad de muertos en el 85, bueno, no se tiene una certeza, ¿no?, tan clara, pero también en otros ámbitos, por ejemplo, que tienen que ver con, a lo mejor todavía es muy corto el tiempo, tenemos un poquito más de un mes en el caso de este año, pero por ejemplo el tema de la negociación que se hizo para el tema de la reconstrucción en el 85, que fue a partir de un movimiento muy amplio, ¿no?, de una negociación como un movimiento, negociando con el gobierno federal, con los gobiernos locales, y ahora, por ejemplo, la negociación que se ve como una gran, desde mi punto de vista, situación de poder negociar incluso personalmente, ¿verdad?, cada quien bilateralmente. Entonces, este eje de comparación entre el 85 y el 2017, yo quisiera preguntarles aquí a los invitados en términos de organización, de construcción de ciudadanía, de resiliencia urbana, desde su punto de vista, ¿cuáles fueron estos aprendizajes o cuáles están siendo estos aprendizajes que tanto desde la sociedad civil, desde las juventudes, se tienen en el ámbito de las labores de rescate, ahora de la reconstrucción, pero también las dificultades y las áreas de oportunidad en la organización civil, la previsión, la preparación para reducir la vulnerabilidad? ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, estos aprendizajes que el 2017 en comparación con el 85 nos muestran, ¿no? Sí. Bueno, aquí yo quisiera comparar un poco, a propósito de espontaneidad y experiencia, la reacción de un grupo de organizaciones civiles históricas que ahora se dedican a defensa de los derechos humanos, pero que tienen una trayectoria que viene justamente de los sismos del 85, ¿no? Es impresionante la experiencia y la capacidad para sistematizarla que tuvieron para lanzar una iniciativa inmediata, justamente ya con el conocimiento de los riesgos que hay para las víctimas y para el resto de la sociedad,
una situación como esta, ¿no? ¿En qué condiciones se va a reconstruir, por ejemplo? Pero antes de la reconstrucción, bueno, todas las tareas de rescate, la protección y el resguardo de los bienes materiales, la identificación de las víctimas, la localización de personas desaparecidas, pero siempre pensando en esto, en la salvaguarda de los derechos de la población. Ellos lanzaron, bueno, concretamente son Serapaz, la Organización Civil Servicios y Asesoría para la Paz, el Fray Francisco de Vitoria, Fundar, la Coalición Hábitat, junto con organizaciones académicas como instituciones académicas como el Instituto de Jurídicas de la UNAM, CIESAS, ¿no? Y justamente esta iniciativa va primero dirigida a las propias víctimas, a que reaccionen ellos y se involucren ellos, ¿no? Y entonces le llaman a la iniciativa Ruta para documentar las afectaciones que resultaron de los sismos del 7 y el 19 de septiembre. Entonces se trata de que ellas mismas, desde la experiencia que estaban viviendo desde el inicio y a la fecha, fueran dando información que permita tener datos fidedignos para posteriormente controlar todos estos procesos, ¿no?, de reconstrucción y defensa de derechos. Pero bueno, si otra persona deseaba o desea involucrarse, puede hacerlo, no necesariamente víctimas, ¿no? Pero aquí tenemos ya es el carácter de estas iniciativas, ¿no?, de que sea la propia población afectada quien se involucre en sus soluciones, como decía María, ya no en una actitud o cultura paternalista, ¿no? Y bueno, algo que es importante de estas organizaciones es el vínculo que tienen con jóvenes. El Vitoria, por ejemplo, con la escuela zapatista, agrupa o convoca a muchos jóvenes que justamente tienen experiencias y formación en activismo. Y bueno, esta iniciativa lo que busca es justamente no quedar en la espontaneidad, sino está pensando en el después, en qué va a quedar. Y esto también es una experiencia de ejercicio de ciudadanía, de cómo ponemos controles al Estado. Pero algo que también me parece muy importante es que atiende a las causas, al origen. Quienes se vieron afectados y quienes estuvieron entre los escombros ayudando, tienen en experiencia directa las causas de lo que ocurrió. Claramente es la corrupción. Si algo se veía ahí patente era eso. Nos habíamos como que acomodado mucho ya a vivir con esto, con la corrupción y la impunidad, ya es parte de nuestro día a día. Entonces creo que este es un aprendizaje importante para los jóvenes. Si vivimos con corrupción, sí pasan cosas y sí nos afectan en un momento u otro y de diferentes maneras. Entonces hay cosas que hay que cambiar, que llevan tiempo y que es como una tarea que nos queda para el futuro, ¿no? O sea, hay que atenderlo inmediato, pero parte de la prevención de que no vuelva a suceder es esto, atender a las causas, entenderlas, ver cómo operan estos círculos viciosos y entonces pensar iniciativas hacia allá. Creo que aquí lo dejaría. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, ese es uno de los puntos más importantes, me parece, en esta serie de reflexiones que estamos teniendo post-sismo, digamos. La reconstrucción en varios niveles. Desde luego, la reconstrucción material, la reconstrucción de la ciudad y de las diferentes ciudades y localidades que fueron afectadas, que se vieron afectadas, que todavía están, digamos, en un nivel de afectación severo, es uno de los primeros pasos y de los más evidentes que tenemos que hacer. En ese sentido, yo logro ver
dos tipos de reconstrucción o más bien de negociación para llegar a la reconstrucción material. Uno es, como ya lo decía el maestro Eli, tiene que ver con la negociación cara a cara o de manera individual, en donde las familias están, digamos, recibiendo los apoyos del gobierno federal y con ellos están viendo si es un apoyo porque la casa en donde vivían está totalmente destruida e inhabitable y hay que volverla a construir, o son arreglos parciales, pérdidas parciales. Y bueno, sobre eso podríamos quedarnos aquí discutiendo porque, como a lo mejor ya vieron en las noticias, las tarjetas que les dieron de ayuda parece que algunas no tienen fondos. Entonces la negociación a nivel individual pues sí pone en evidencia que el gobierno está de nueva cuenta haciendo vulnerables todavía más a estas personas, ¿no? Poniendo en condiciones de desigualdad ya extrema. Si de por sí los más afectados en algunos estados de la República fueron justamente familias en donde las condiciones económicas no son lo suficientes, pues ahora más con este hecho. Y luego también tenemos casos como en la Ciudad de México, donde las ayudas para ciertas personas que fueron afectadas, pues se ven diferenciadas. Las personas que perdieron sus casas en la Narvarte o en la Roma o en la Condesa contra las personas que viven en Xochimilco, en Tláhuac, en Iztapalapa, ¿no? El nivel de ayuda es tan distinto y el nivel de negociación que pueden generar esos dos actores, es decir, a nivel individual contra las instituciones gubernamentales, es muy desigual. En ese sentido, aquí veo el otro aspecto que puede ser una negociación más a nivel de colectivo, es decir, estas organizaciones que decía la doctora Laura, que pueden ser muy importantes justamente para hacer una negociación un poco más pareja, en donde digamos, la negociación tenga un peso importante justamente en la suma de varios actores, aun cuando de manera individual no fuimos afectados, no somos personas que se quedaron sin casa o que están en algún albergue, pero sí debemos esta configuración de apoyo solidario se puede involucrar, digamos, en estos colectivos que puedan establecer negociaciones mucho más parejas, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido me voy a otro tipo de reconstrucción. En realidad no sé si llamarle reconstrucción o desarrollo o impulso o fortalecimiento de la construcción de la ciudadanía. Porque en algunos sectores es claro que esta toma, digamos, de conciencia y de acción se hacía antes de los sismos. Pero también estamos pensando que como en eventos previos, que puede ser esa comparación que ya nos invitaba a hacer maestro Eli, en 1985 surgen ciertos grupos que empiezan a impulsar, pasado ya el sismo, temas importantes como pueden ser los derechos humanos, específicamente el derecho a la vivienda, participación política en diferentes sentidos, digamos. Y bueno, en este evento, en 2017, podemos ver cómo se va generando justamente esta activación o consolidación de la ciudadanía. Los temas fundamentales que atraviesa este tema tienen que ser, por supuesto, la rendición de cuentas y la transparencia. Creo que en ese sentido sí nos sirven mucho las herramientas digitales, internet y las redes sociodigitales puede ser un vehículo muy potente justamente para poner en evidencia, exponer
los atropellos, la corrupción, la falta de transparencia. Y eso, claro, genera una conciencia y una toma de postura de los ciudadanos en general. Y ese es otro elemento importante en esta ciudadanización, digamos, que es la toma de decisiones. Entonces, además de las redes que tenemos a nuestra disposición para poder organizar y para poder informarnos, sobre todo para tomar decisiones, también contamos justamente con estas mismas para salir a las calles, para hacer acciones contundentes que deriven en participación y en organizaciones en temas muy específicos. Yo me estoy imaginando que esto puede tener implicaciones para las próximas elecciones del 2018. Sobre todo, justamente estos grupos que ya están un poco más organizados y que algunos ya venían trabajando, como dijimos hace rato, pero otros se integraron a grupos o se organizaron nuevos grupos. En ese sentido, me parece que los eventos políticos, justamente como ahora en reciente destitución del titular de la FEPADE, que ha sido un tema muy importante, porque tiene que ver justamente con la falta de transparencia y que cuando alguno de los actores empieza a tener acciones que efectivamente son transparentes y que empiezan a hacer muestras de impartición de justicia, el gobierno pone trabas muy evidentes, ¿no? Me parece que entonces ahí también va a pasar algo importante, aunque sí me queda claro que es importante lo que decía María. Internet y las redes sociodigitales son un vehículo. En realidad facilitaron la movilización y la organización de las personas. No es que por sí mismas sean la movilización y la organización. También en cuanto a los aprendizajes, me parece importante seguir viendo los temas de prevención. Para las generaciones más recientes, quienes no vivimos directamente el 85, los simulacros solían ser no tomados en cuenta. Decíamos, bueno, sí, un simulacro, así nos salimos de las clases. Entonces, claro, ese tipo de acciones creo que tiene que ser mucho más contundentes, sobre todo desde las casas, desde los hogares, porque las instituciones se están quedando cortas. Creo que esa es una de las claves para leer cómo se va organizando la sociedad, la poca credibilidad que tienen las instituciones, la desconfianza que hay en ellas. Y justamente es porque no tienen buenos resultados, ¿no? Porque de hecho se ve la pobreza en los protocolos que tienen ante emergencias de este tipo. Creo que ahí es un tema importante de seguir discutiendo en cuanto a la prevención y sobre todo la prevención, digamos, organizada desde los hogares y desde la sociedad civil y de manera individual. Como nunca, por ejemplo, vi este tema de la mochila de emergencia y muchas personas ya se lo están tomando en serio y creo que por ahí podría generarse una conciencia mucho más fuerte de temas de prevención. Y por último, creo que en cuanto a aprendizajes, a partir de este sismo del 19S, tiene que ver con la información y la comunicación. Es claro que vemos que justamente los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance son muy potentes y su potencia puede ayudarnos y puede beneficiarnos, pero también puede entorpecer. Creo que aquí tenemos aprendizajes importantes. Traía varios ejemplos, pero creo que por el tiempo me los voy a saltar, pero me parece que es un tema interesante de seguir revisando cómo la información
y la organización se potencia a partir de estos medios de comunicación con los que contamos actualmente, y que al mismo tiempo, si solamente nos gana la intuición, como me parece que lo hicimos en esta ocasión, o sea, que nos activamos muchas veces por intuición, no es por un conocimiento adquirido previo. Si nos gana la intuición, podríamos perder esa potencialidad que nos dan los nuevos medios de comunicación. Muchas gracias a la doctora Janet. Alejandro. Pues yo creo que una de las grandes diferencias que hubo esta vez pues fue simplemente los números, ¿no? A diferencia de otros movimientos previos, recientes, bueno, no estoy comparando con el 85, pero sí con movimientos de los últimos años, es que ahora había más gente. Y supongo que es porque había un objetivo en común y un enemigo en común, que era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, yo creo que sí habría que pensar cómo lograr que toda esa cantidad de gente que antes no se había involucrado se involucre también en todos los problemas que surgen a partir de esto y todos los otros problemas que están relacionados como el de la corrupción, ¿no? Que mencionaba. Y creo que también hay que partir de intentar entender en lugar de intentar detener la forma en la que se está desarrollando. Yo creo que sí somos una generación ensimismada, un tanto egocéntrica, y que sí había esto de salir a las calles un poco por ser visto o pues sí, más por ti que por ayudar, ¿no? Y creo que, no sé, por un lado está la diferencia entre la motivación y el objetivo, es decir, mejor salir a la calle que quedarse, aunque lo hagas por ti. Supongo que es mejor, pero claro que habría que trabajar la parte de la motivación y ver cómo hacer que realmente, porque entonces si no la ayuda se disuelve muy rápido, ¿no? Solamente vas, te tomas la foto y luego te regresas a tu casa y ya no sigues haciendo nada. Entonces habría que pensar cómo extender eso, yo creo que a partir de la motivación y toda esta parte de la selfie que decían, pues ver cómo encaminarla para que se vuelva algo un poco más trascendente y menos superficial. Y creo que es trabajo de nosotros estar pensando en esto, estar pensando un poco ahora, descansar tal vez de los teléfonos y de las redes y caminar un poco más la ciudad y pensar qué es lo que está haciendo falta. Una de estas cosas yo creo que es que todas estas construcciones que se están haciendo, toda esta vorágine inmobiliaria, se podría encaminar hacia otro tipo de construcciones en donde se genere más bien la conversación, y yo creo que hacen falta lugares. Estamos muy ensimismados, pero también esta ciudad nos tiene muy encerrados y hay pocos lugares donde no se generan lugares, espacios más que edificios, ¿no? Se construye un nuevo centro comercial que no está hecho para que vayamos a conocernos y a platicar, y fue algo que sí pasó aquí en las calles. Mientras estábamos en esto nos conocimos distintas personas y gracias a eso surgieron distintos proyectos que están encaminados hacia distintas cosas y relacionados con todo esto, ¿no? Y yo creo que otra de las cosas es que tenemos que contar estas historias justo por lo que mencionaba la doctora Janet, ¿no? Que no nos tomamos el sismo en serio. Esa misma mañana yo me bajé de mi casa cuando escuché la alerta y después pues vimos que sí era importante saber por lo menos qué tienes que hacer, ¿no? Que tiene una función muy clara y muy objetiva. Y yo creo que desde el lado del cine, la literatura también se puede aportar algo contando estas historias y dejando claro la gravedad de lo que puede pasar, y también la importancia de juntarse y encontrar un bien común. Encontrar que, por ejemplo, esta corrupción también se puede atacar como un bien común, un objetivo común, perdón, que todos deberíamos tener, pero por alguna razón se disuelve la ayuda y ya no hay tanta fuerza, ya no hay tanta agresividad, incluso en las redes sociales. Fue impresionante, yo creo, lo que pasó en internet, porque cambió radicalmente, ¿no? Ya había menos chistes, casi desaparecieron, desaparecieron los memes por un par de días al menos, y se enfocó todo completamente en lo que estaba pasando. Y yo creo que esa es la capacidad que tienen las redes sociales
organizarse. Claro que hubo todo este desastre y todo no sé, pasaba incluso en la calle, ¿no? Te decían, alguien avisaba, hay un edificio en tal lugar y resulta que no existía ese derrumbe y ya había ido un montón de gente para allá, entonces sucedía afuera y dentro de Internet, ¿no? Pero yo creo que Internet también mostró creatividad, inteligencia, bueno, toda la gente que estaba activa en las redes, para ir resolviendo. Cuando surgió un problema y cuando alguien mencionaba, a ver, si está dando información falsa, si se creaba algo para intentar empezar a difundir la información de forma correcta. Entonces yo creo que sí es un aprendizaje que se da sobre la marcha, que se debe rescatar, pero que también parte de lo padre de Internet es que es incontenible y que justo por toda esta libertad a veces pues tiene todos estos problemas, pero siempre hay formas de resolverlo ahí dentro y sobre el camino. Muchas gracias. Alejandro, María. Gracias. Pues sí, como mencionó el compañero, creo que una de las cosas que evidenció o que fue más dramática en este caso, aunque los desplomes no fueron equiparables a los del 85, es, bueno, la ciudad es un organismo vivo, ¿no? Y se está reconfigurando y está creciendo y la mancha sigue expandiéndose, ¿no? Y lo que mencionaba, o sea, creo que este fue un momento en el cual se evidenció la profundización de la gentrificación, de la sobreexplotación de los mantos acuíferos y del boom inmobiliario, el cual no lo podemos entender o no lo podemos explicar solo desde una lógica empresarial, pues hay una aquiescencia del Estado para que se cometan todas estas situaciones. Y también, o sea, tanto hay veces que sin querer autorizan y otras veces que sabemos que jefes de gobierno y autoridades están involucradas justo en las licitaciones, en todo el enriquecimiento que se da a raíz de la presencia de todo este boom inmobiliario. Tal vez otra diferencia que podríamos también pensar es que actualmente existen otros marcos jurídicos encaminados a la participación ciudadana. Claro que es el papel, ¿no? Que se hagan efectivos es otra cosa, pero sin embargo actualmente existe también esta diferencia. Otra, bueno, pues yo soy psicóloga, entonces no puedo negar la cruz de mi parroquia, así que pues a mí algo que vi en este momento fue el que se ponderó también esta parte de las emociones colectivas, las afectividades y todo eso, ¿no? Lo cual también es un arma de doble filo, porque si bien se utilizó mucho el concepto de resiliencia, el cual tiene que ver con regresar al estado o poder sobrellevar las situaciones, lo cual debe de ser un momento paulatino, no algo que perdure y que digamos, bueno, pues si ya sobrevivimos el temblor, vamos a sobrevivir todo, ¿no? Y lo que venga, y así somos los chilangos, y aguantamos lo que sea, no. O sea, ese fue un momento, pero que eso debe cambiar a la organización, no quedarnos aguantando porque somos bien, tenemos unos mecanismos de afrontamiento, pero buenísimos, ¿eh? Otra sería el autocuidado, también fue uno de los conceptos que se manejó mucho, que era, vas a brigadista, pero hay situaciones en las cuales tienes que tener cuidado de no involucrarte de más, de ciertas cuestiones, ¿no? Que también es algo que es un sutil momento en el cual uno puede saber si puede seguir o no. Sin embargo, también esta cuestión del autocuidado puede ser un factor de desmovilización, porque ya me sentí un poquito mal, entonces ya no puedo seguir, ¿no? Claro que hay que tener cuidado de sí mismo como brigadista, de tu integridad y, como decían, de guardarlos para otro momento, porque esto no se resuelve ahorita, pero que tampoco ya había mucho, todo el mundo ya tenía estrés postraumático, ¿no? Ya todo el mundo se podía hacer un diagnóstico, entonces como que también este tema es polémico y es delicado, ¿no? El que nosotros podamos asumir en qué situación nos encontramos para poder seguir o no. Como decían los compañeros, pues también algo que se expresaron en las redes es para llevar medidas colaborativas, de que si alguien necesitaba tal cosa en tal albergue, alguien se movía, bueno, los procesos que yo más me involucré, por ejemplo, yo hacía como diagnósticos, ¿no? En tales albergues falta tal cosa, le comentaba a compañeras que sabía que tenían contacto con quien tenían el centro de acopio y se podían ir distribuyendo así las labores. Para lo cual es importante esta cuestión de los diagnósticos, ¿no? También es algo importante que, sin embargo, yo revisé un acervo del sismo del 85
85 de una brigada de psicólogos que participaron en aquel entonces, y por ejemplo ellos ya hacían esto, ¿no? Decían, íbamos un maestro y un voluntario, hacemos los diagnósticos en los albergues y ya se decidía en función de eso cuántas personas se requerían, qué tipo de ayuda se requería, ¿no? Que es claro que ahorita nos agarró pues en la emergencia y no estamos preparados, pero que también podemos ir, es importante retomar estas experiencias. Ahora, creo que también la cuestión de la prevención es importante y que se debe de actualizar, porque si bien tenemos simulacros, creo que yo trabajo en una primaria y lo siguen haciendo como cuando yo iba en la primaria, ¿no? Y digo, no puede ser igual, ¿por qué? Porque la ciudad está cambiando, los edificios son diferentes, nuestro suelo es distinto, entonces ya nada más, o sea, y se habló de eso, ¿no? O sea, el triángulo de la vida no funciona en ciertas circunstancias, entonces tienen que ser cuestiones que se actualizan porque la ciudad es dinámica. Ahora, la prevención no solo tiene que ver en materia de protección civil, sino también de organización. Como vimos, cojeamos mucho de ese lado, ¿no? Entonces también es un lugar, un factor en el cual debemos de estar como considerando como parte de la prevención. También lo que decían, o sea, que la cuestión, otra diferencia pues sería esta cuestión de cómo en aquel entonces se pensaba más como en un ámbito social, colectivo, de demandas, que se conformó la Coordinadora Única de Damnificados y que se realizaban prácticas como marchas, eso que ahora a veces decimos, bueno, es que eso ya no es momento, ¿no? Esas prácticas de movilización social a veces la gente como que ya no le es tanto, ¿no? El papel de la juventud, si bien creo que va a seguir como en este trabajo, ante la emergencia, creo que también no va a faltar la parte del adultocentrismo, que dice, bueno, está bien que se movilicen en redes, cumplieron su función, pero que también va a marcar los límites. O sea, si las cosas no se resuelven y la juventud se moviliza, no, ahí sí ya no gusta, ¿no? Ahí ya no es civilizado, ahí ya no es sociedad civil, ahí ya son vándalos y todos los descalificativos que se implementan. Sí, y bueno, alguna característica de esta juventud o de las juventudes es esta cuestión de la praxis divergente, ¿no? Que se desmarca de las prácticas adultas. Y bueno, ya para terminar, pues está presente el contexto electoral, que también hay que tomar en cuenta, y que bueno, creo que dos de los aprendizajes para mí serían ir en dos vías, ¿no? En lo permanente, en el trabajo colaborativo, en el trabajo de construcción de procesos sociales permanentes y en la atención de las demandas emergentes. Otra cuestión es la cuestión de la memoria y el olvido, ¿no? Creo que en nosotros los jóvenes, pues también eso es una cuestión social, ¿no? De cómo pues nos hacen y se dejan pasar, ¿no? Ya nos vuelven a hacer y ahí medio reaccionamos, ¿no? Entonces, también creo que es un factor psicosocial que va a jugar un papel importante. Aprovecharíamos para poder establecer este diálogo con el público y finalmente les daríamos estos minutos para la última reflexión y comentarios con respecto a lo que el público pueda plantear. ¿Sí? ¿Alguna otra persona que quisiera comentar? Hay temas como importantes, ¿no? Para poder también establecer un diálogo con ustedes. Vale la pena hacer esta distinción entre juventud y sociedad civil, va como hacia ahí mi pregunta, o si desde la sociedad civil se pueden construir diferentes cosas, ¿no? Y también, y esto un poco va como para todos respecto de una cosita que dijo María, que era como de los adolescentes, ¿no? A mí me queda como pensando, ¿no? Porque ellos también son juventud, ellos no son juventud, como que siento que también ellos han sido la parte más vulnerable de este impacto, porque a los niños los cuidamos, los grandes como que ya tenían una idea más o menos, y nosotros nos hemos estado organizando, pero no todos los adolescentes que tengo contacto como que más bien se han guardado para sí, ¿no? Entonces, pues ¿cómo podemos también ayudar para eso? Y ya. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra participación? Mi pregunta más bien va hacia el futuro. ¿Cómo construimos a partir de esto? ¿Cómo hacemos que este evento, que estas reacciones, que esta solidaridad no se difumine en el tiempo, sino que se sostenga?
y que podamos resignificarlo socialmente de tal manera que construyamos un tejido nuevo. Muy bien, muchas gracias. Por acá el doctor. Gracias. Una pregunta con relación a la tecnología y sobre la idea de que efectivamente lo novedoso fue esta participación hasta cierto punto inesperada del prototipo, de un estereotipo de los jóvenes, pero también sobre la tecnología, cómo la usaron. Aquí la reflexión sería que la forma de usarlo no estaba prevista, aunque la tecnología en sí misma daba para eso, es decir, no fue una tecnología que se hizo para cumplir, por ejemplo, este papel, pero lo cumplió porque hubo gente que utilizó la tecnología de esa manera. Aquí la pregunta que les pido que nos ayuden es, ustedes que estuvieron usándola, porque realmente fueron ustedes los más hábiles para manejarse, para navegar en estos nuevos medios, ¿cómo podríamos hacer para sistematizar, para distinguir entre las noticias falsas y las noticias verdaderas? ¿Cómo hacer para tal vez cuantificar o sintetizar muchas de las opiniones que en este momento se están generando, y que se están generando, voy a decirlo así como me sale, sin ningún control? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces daríamos... ¿no? Muy bien. Daríamos paso entonces a la última ronda de participaciones de nuestros invitados en este conversatorio, que retomaríamos varias de las preguntas y yo me centraría, porque el tercer eje de reflexión es justamente esto que la compañera nos decía. Atender lo inmediato, pero también mirar y construir el futuro. ¿Qué opinión tendrían los invitados con respecto a cómo encaminar estas muestras de solidaridad a las acciones más permanentes, más estratégicas? ¿Cómo proyectar en el ámbito de las juventudes y su relación con otros grupos de edad, con otras generaciones? La potencialidad también de la sociedad civil. Y una pregunta que yo creo que es muy importante como para poder también tener una opinión interesante. ¿Cómo construir una memoria colectiva, activa, vigilante, colaborativa, movilizadora, que genere una ruptura histórica tan valiosa como lo fue en el año 85, este año 2017? ¿Sí? Y ahora vamos a empezar. Antes nos sentíamos en una zona segura, en una zona no sísmica, que lo que pasara en la ciudad, ahí éramos un poquito más resistentes. Y este sismo cambió ese paradigma, o sea, porque de hecho en Tlalpan ha seguido habiendo otros, hubo un temblor que tuvo un epicentro en una zona de Tlalpan, en el bosque de Tlalpan, ¿no? Entonces también ese cambio de paradigma tiene que ver con ese cambio en las situaciones telúricas, pero también en los suelos, en las características de los suelos, en la cual, si bien puede haber ciertos factores biológicos o naturales, mayormente ha sido el impacto humano, y el impacto humano en ese sentido voraz, ¿no? Porque todos causamos una huella, ¿no?, ecológica, sin embargo, es desmedida, ¿no?, las proporciones que puede causar, por ejemplo, las plazas comerciales. Yo vivo en Fuentes Brotantes, en donde hay un manantial, el cual actualmente estamos defendiendo, porque también hay un proyecto ahí, el cual pues para mí es defender el manantial, es defender la ciudad, ¿no?, y defender la esperanza de que todavía existan estos recursos naturales, más que recursos, estos espacios que nos albergan. Entonces, esa sería una de las cosas, ¿no? O sea, donde estemos, o sea, el impacto del sismo nos tocó a todos de manera distinta en la ciudad. Sin embargo, donde estemos se puede hacer algo en concreto, una labor comunitaria, porque también a veces todos nos vamos y nos desbordamos, ahora todos vamos a Xochimilco y a San Gregorio y a tal lado. Sí, y eso es muy bueno, pero también empezar en nuestro lugar, y es todo un reto. Pero para mí esa es una de las cosas que
ya veníamos haciendo y que ahorita queda más clara, ¿no? Que yo lo comentaba con mis compañeros del colectivo que formamos, se llama Tejiendo Fuentes, que tenía que ver con que no nos perdiéramos solamente en la vorágine de lo que había que hacer ahorita por el sismo y abandonar este lugar que nos toca defender. Por otro lado, creo que también esa cuestión de que mencionaba el maestro, el doctor, sobre los riesgos de las redes o cómo hacerle, pues yo les he de confesar que yo en esos días casi ni usé las redes. Algo que a mí, mi forma de estar fue estar en la calle, pero de manera organizada. Y algo que a mí me mantuvo, o sea, sí tuve un momento también de quiebre, ¿no? Por lo que estaba viviendo, pero algo que me dio como la fortaleza era darme cuenta que conocía mucha gente con la que podía contar y que confiaba en mí para seguir en esto que estamos juntos. Entonces, pues yo sí, casi de por sí yo no soy muy asidua a las redes sociales virtuales, soy más como de trabajar en terreno. Sin embargo, pues yo he participado en organizaciones de derechos humanos, entonces he aprendido esa cuestión de documentar, de ir marcando en qué lugar fue, a qué hora fue, quiénes son los involucrados, e ir actualizando la información. En los casos que usé las redes, lo hice de esta manera. Y bueno, o sea, también esa cuestión de la sociedad civil, pues creo que es una cuestión un poco riesgosa, ¿no? Porque también en sociedad civil entran los empresarios cuando les conviene, se cuelan por ahí y tienen su candidatura independiente, ¿no? Y entran las ONGs buenas, pero también las que sabemos que no tienen la mejor actitud ni el mejor interés en la gente. Entonces, tenemos que ser muy reflexivos, ¿no? Y tampoco dejarnos llevar por ese discurso que incluso el gobierno ponderó, ¿no? La sociedad civil, ¿no? Y nos dio nuestro lugar como si nosotros tuviéramos que pedirle que nos dijera, los reconozco. Entonces, que también así un poco se disuelve, se diluye su responsabilidad diciendo, es que ustedes son tan buenos que ustedes pueden reconstruir. Sí, sí lo somos, pero entonces ¿para qué existe un Estado, ¿no? Entonces, tampoco podemos perder de vista la exigencia de nuestros derechos como juventudes, como también existe, hace rato mencionaba el marco jurídico en la materia de participación ciudadana, también en materia de infancia, de niños, niñas y adolescentes, también existen mecanismos ahorita que se supone que tienen que velar por el interés superior de la infancia, de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en la reconstrucción de escuelas, que los niños sean tomados en cuenta sobre cómo deben ser las características de estos espacios. Si se van a demoler y se va a reconstruir, que tomen en cuenta la accesibilidad, que tenga capacidad para albergar a personas con diferentes capacidades, que tenga la cuestión del derecho humano al agua, que tenga bebederos, que tenga sanitario limpio. O sea, todo esto tendría que estarse, tenemos que estar ahí como empujando. Y eso no va a pasar porque ellos quieran hacerlo, ¿no? O sea, creo que es una labor de coordinación, porque existen muchas organizaciones que desde hace mucho vienen trabajando la cuestión y la dificultad. Aunque estamos acostumbrados a estar en organizaciones, eso fue coordinar los esfuerzos. Es un reto que creo que hasta la fecha todavía está ahí medio latente. Lo que mencionaba la compañera sobre los adolescentes, pues en el caso del 85 también se hizo como el seguimiento un poco de esa generación, y en estos muchos tuvieron presencia de conductas disruptivas, ¿no? Que tienen que ver con adicciones y todo eso. Entonces es una población que es muy importante, ¿no? Que tampoco debemos de patologizar, ¿no? Porque, o sea, decir, todos los que pasamos por eso vamos a terminar mal, ¿no? Y todos los adolescentes que vivieran eso, no. Pero, o sea, es delicado, pero hay que poner atención, que estamos otra vez como un poco invisibilizando. Y en la cuestión de las juventudes, yo creo que sí podemos desmarcarnos hasta cierto punto de la cuestión de la sociedad civil en general, en una cuestión identitaria, ¿no? Solo identitaria. Creo que en los hechos, pues tenemos que marcarnos como pueblo, ¿no? Y qué mejor que como pueblo organizado. Esa sería como esa es mi búsqueda. Gracias a todos por estar. Muchas gracias. Un aplauso. Le pediríamos a Alejandro que pudiera dar su participación. Sí. Bueno, primero un poco sobre esto del ensimismamiento, que creo que justamente a lo que me refería, digo, yo no hablé de apatía porque precisamente yo no veo el ensimismamiento como algo negativo. Yo creo que es simplemente algo que es una característica, porque sí nos nutrimos mucho, digamos, en general, y
y esa mayoría que se sumó a esto y que no se había sumado a otros esfuerzos similares, es probablemente esa parte, al menos de la juventud, que se nutre mucho de los likes de internet, ¿no? de ser visto y todo esto. Y entonces, creo que va más por lo que comentaba la compañera, cómo lograr que este ensimismamiento se desarrolle en algo más funcional y más práctico. Yo creo que tiene que ver con lo que decían en la tragedia, pues es mucho más fácil ser solidario, ¿no? Pero al final de cuentas la solidaridad parte de uno mismo también. Ves el sufrimiento de otro y te puedes identificar con ese sufrimiento y por lo tanto eres solidario, ¿no? Entonces yo creo que ese ensimismamiento se puede traducir también en solidaridad si nos damos cuenta que la tragedia es una constante en nuestro país, ¿no? Que estas muertes que suceden en un día en realidad están pasando por todos lados y bueno, hay muchísimos temas de los que hablar que pueden dejar claro esto, ¿no? Que claro que hay una tragedia constante y entonces hay que ver cómo llevar ese ensimismamiento a solidarizarse con todas estas otras tragedias. Y claro que creo que es la función social del cine, de la literatura y del arte señalar todas estas cosas y lograr además conmover y producir los sentimientos necesarios, porque al final esta solidaridad tan repentina es una solidaridad sentimental, ¿no? Impulsiva y tiene que ver con las emociones, no tanto con la lógica, al menos en un primer momento. Después yo creo que sí es una función social del cine, de la literatura y del arte en general, producir estas emociones para generar ese tipo de sentimientos, pero también generar las reflexiones necesarias para que no se quede en eso, porque precisamente los sentimientos pues, se apagan un poco más rápido que las convicciones, ¿no? Y entonces yo creo que habría que traducir en eso. Y bueno, sobre lo de la tecnología, yo sí, la verdad es que participé todo el tiempo desde ahí, también salí a las calles, es decir, las primeras 2 horas estuve en mi casa, después llegó el internet a mi casa porque se había cortado, me metí a Twitter y vi que más o menos cerca, yo estoy en San Pedro de los Pinos, que en la del Valle había bastantes edificios en donde se necesitaba ayuda y entonces salí a la calle. Todo el tiempo estuve con el celular en la mano, cuando se podía, porque también el internet no siempre funcionaba, pero se promovió además esto de que la gente liberara sus redes en casa para que más gente tuviera acceso a internet por varios motivos. Uno, porque era una forma de organizarse y otro porque era una forma de estar en contacto con las personas que nos importan o con la gente cercana en estos momentos en donde pues era importante saber cómo estaban, ¿no? Pero yo creo que como funcionó y creo que justamente la clave está en esta falta de control en las redes sociales. Yo creo que como no contamos con instituciones capaces de guiar los esfuerzos de la sociedad civil, la sociedad civil sola puede organizarse y creo que eso es lo que demostró y no es algo nuevo para nada, ¿no? La Primavera Árabe fue uno de los grandes ejemplos, es decir, por todo el mundo han habido movimientos que se impulsan en cierto grado al menos por las redes sociales y se va aprendiendo sobre la marcha. Una de las primeras cosas eran las etiquetas, ¿no? Los hashtags de información confirmada, etcétera, que dejaban claro que había algo. Después, como bien se vio que eso no era suficiente, era intentar hacerlo en vivo, grabar un video en el momento y decir, estoy en tal lugar, esta es la hora y se necesitan estas cosas ahorita. Y lo otro que se promovió era borrar la información en cuanto se lograba algo, porque pues en internet se queda todo, entonces un tweet de 3 días antes diciendo que se necesitaban cosas en un lugar donde ya no había, podía alguien verlo y no darse cuenta que, aunque tiene la fecha, ¿no? Y creo que también es un poco eso, hay que educarse también en las redes sociales y entenderlas, porque si no, o sea, digamos, si esta falta de conocimiento de cómo funcionan, es lo que afecta en la información. Es muy fácil ver la fecha, pero si no la ves, puedes ir a un lugar donde necesitaban ayuda 3 días antes. Y bueno, yo creo que un poco conectando estas dos cosas, nada más para terminar, quería leer el final de una columna de Guillermo Fanelli que habla un poco sobre el tema y decía un poco qué es lo que hay que hacer ahora, y creo que no hay una respuesta muy clara, es decir, están todas estas cosas que se han mencionado sobre la corrupción, todas estas cuestiones prácticas, pero el cómo encaminar todos los esfuerzos y como en un plano más general, qué hacer para que esto no se apague y realmente sigamos activando,
Bueno, aquí él da un consejo que dice: sean individuos críticos que toman decisiones, auxilian, pelean y construyen camino, en vez de costales humanos que actúan movidos por una mera reacción sentimental y pasajera. Hace casi 170 años, H.D. Thoreau escribió: transformemos nuestra vida en una fricción que detenga la maquinaria. ¿A qué maquinaria se refería? A la que tritura y aniquila el ser individual y autónomo. Es decir, yo creo que somos ensimismados, somos individuos, es importante seguir siendo así, pero hay que transformar eso en algo que en la colectividad produzca más esfuerzos como los que se vieron. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Las experiencias, vamos a escuchar a la doctora Janet ahora. Bueno, esta última parte es de verdad un reto. O sea, pensar en las acciones de largo aliento, pensar en las acciones permanentes, en las estrategias que nos tienen que dar cierto nivel de resultados, ¿no? Estamos teniendo grandes expectativas en torno a esto. Y se entiende, sin embargo es súper difícil, a nivel individual, personal y a nivel de colectividades, ¿no? Cada quien desde su espacio, la sociedad civil, los académicos, los profesionistas de diferentes ámbitos. Creo que aquí las respuestas se irán construyendo poco a poco y se irán construyendo también respondiendo a los contextos, respondiendo a las necesidades, digamos, más inmediatas. Así como enfrentamos esta emergencia de distinta manera, las personas, como decíamos hace rato, que estaban en alguna obra y las personas que estaban en su casa y que muchos decían: es que yo no sabría cómo hacer en los escombros, qué hacer ahí, y entonces nada más estorbaría, ¿no? Entonces, cada quien con sus habilidades y respondiendo a las necesidades de su contexto, me parece que podría, a nivel individual y por supuesto a nivel colectivo, ir tejiendo respuestas, y esas respuestas tienen que ver con lo que hace rato mencionaba. Estos medios de comunicación, estas redes sociodigitales, no es que crearan la movilización social, la facilitaron. Por lo tanto, la movilización social está en nosotros, en las personas, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Y las respuestas permanentes, las respuestas de largo aliento, las estrategias, las vamos a tener que diseñar nosotros mismos, con ayuda, por supuesto, de este tipo de herramientas. Por eso me parece que esta es una de las cosas que no podemos responder justamente como de manera inmediata, sino que tenemos y lo estamos haciendo desde diferentes ámbitos, ir construyendo respuestas, ir construyendo justamente como ciertas estrategias para que se sostengan ciertas aspiraciones que tenemos como sociedad, como país. Y bueno, me interesa ir señalando muy brevemente algunas de las preguntas que nos hicieron, con ánimos justamente de dialogar y con ánimos también de dejar por ahí ideas sembradas que podríamos seguir discutiendo. Por ejemplo, en torno a esta discusión, si vale la pena separar juventud de sociedad civil. Desde luego que los jóvenes, como los adultos, los niños, los viejos, somos parte de la sociedad civil, ¿no? En el sentido de que tenemos cierto papel, cierta forma de hacer en la sociedad, en una comunidad específica. Sin embargo, hacemos esta distinción básicamente porque el segmento juvenil tiene ciertas prácticas culturales y sociales que permiten, digamos, que su acción en diferentes espacios sea muy específica. O sea, son los jóvenes, por ejemplo, de aquí, de las facultades, de las diferentes facultades, que dijeron: no, espérense, no vamos a tener clase porque tenemos que ir a ayudar, aun cuando se reiniciaron las clases a la siguiente semana, ¿no? Y claro, o sea,
los padres de familia no pueden decirle a su jefe: señor, no vengo a trabajar porque pues, tengo que ir a ayudar y hacer acopio y la reconstrucción y ver qué hace falta. Y las amas de casa tienen que cuidar a los niños y, en fin, o sea, digamos, pensemos en que en la composición social los chavos tienen, digamos, esta flexibilidad, ¿no? Y hay quienes se animaron a salir a las calles, a perder las clases, y hay quienes dijeron: no, gracias, estoy al final del semestre, ya voy a terminar la carrera en Derecho y me tengo que dar mis clases. Entonces el nivel, digamos, de apoyo, de solidaridad, de acción es distinto. Entonces eso también tendremos que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando formamos parte de la sociedad civil, sí hay contextos que caracterizan el nivel de acción, de involucramiento de los diferentes jóvenes, tanto en la ciudad como en otros lugares de la República Mexicana. Ahora, lo que tiene que ver con los adolescentes como segmento dentro de los jóvenes, pues sí, este es uno de los temas más importantes, digamos, dentro de las discusiones de estudios de juventud, porque si bien, digamos, para tomarlo como referencia, aunque no es el principal elemento para conceptualizar la juventud, sabemos que la referencia etaria es de 12 a 29 años. Y sí, efectivamente, siempre quedan los chavos adolescentes ahí como medio bailando, porque sus prácticas sociales y sus prácticas culturales sí son distintas de los que tienen, no sé, 18, 20, 25, porque son chavitos de 12, 13, 14, 15 años, que su contexto es especial, es específico. Y digamos que ahí habría que pensar exactamente qué tipo de experiencia tuvieron ellos en relación con la solidaridad. Por ejemplo, no sé si leyeron que en el Repsamen una chica que ya iba en secundaria se regresó a rescatar niños de kinder y rescató a 4, y cuando iba por el quinto colapsó donde estaba ella en el edificio y murió ella y el niño que llevaba en brazos. Entonces el tipo de agencia, digamos, que tienen los adolescentes también es muy particular, y eso creo que es uno de los temas que en el estudio de juventud todavía no tenemos del todo trabajado, pero pues que íbamos. Después, sí creo que la tecnología y el uso de la tecnología es sumamente interesante. En pocas horas hubo un aprendizaje colectivo de cómo se usaban las redes para esta emergencia. Muchas veces fue intuición, pero poco a poco, como ya decía Alejandro, se fueron haciendo, por ejemplo, hashtags. Entonces, estas formas de etiquetar ciertos mensajes fueron fundamentales para organizar la información. Ayuda CDMX, aquí se necesita, aquí necesitamos, aquí ya no se necesita, verificando 19S. Son parte de las etiquetas que se utilizaban para empezar a dar los mensajes. También se hicieron cuentas específicas para ciertas tareas. Una de las más interesantes, por ejemplo, fue justamente verificando 19S. Un conjunto de organizaciones y de chavos a título personal se reunieron, digamos, su centro de operaciones era Centro Cultural Horizontal, pero también podían hacerlo desde sus casas u oficinas u otros espacios, y ahí procesaron diferentes datos. Se calcula que más o menos 20,000 datos en los 10 días posteriores al terremoto, para tratar justamente de diferenciar entre las noticias falsas o la información no fidedigna con la verificada. Así que se convirtió, verificando 19S, se convirtió en una fuente importantísima para organizar los esfuerzos, para tener información
verificada, que no solamente los ciudadanos la usamos, sino que incluso el gobierno, las instituciones del gobierno federal y local en la Ciudad de México, les pedían ayuda. Oigan, necesitamos saber si en tal edificio hay tal cosa, o les pedían a ellos que fueran por herramientas específicas, ¿no? O sea, les decían, necesitamos, como gobierno, imagínense, gobierno de la Ciudad de México diciéndole, necesitamos un rotomartillo a la sociedad civil, a los chavos que se juntaron ahí, y entonces ellos veían la manera de conseguir un rotomartillo, ¿no? Es eso, y había un montón de otras iniciativas, por ejemplo, salvatucasa.mx, que fueron ingenieros y arquitectos que ayudaban a revisar y determinar la situación de las diferentes casas, departamentos, inmuebles. Había, bueno, un montón de iniciativas que tengo una lista por aquí, pero que creo que no se los voy a decir por el tema del tiempo, pero que nos da cuenta de cómo el utilizar estas redes sociales sociodigitales nos permitió en algún punto hacer más efectiva la comunicación, e insisto, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Entonces había estrategias, como ya lo también decía Alejandro, en donde se pedía, por favor, borren la información que ya no es vigente. Por favor, añadan fecha, hora y la dirección de donde están. Había, digamos, un montón de formas para establecer una comunicación más eficaz. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo hacer para sistematizar y distinguir estas noticias falsas y verdaderas y contar y sistematizar la información que tenemos? Ya lo decía Alejandro, que necesitamos aprender a usar las redes sociodigitales, y justamente esta es una de las áreas en las que yo me desarrollo, se llama alfabetización mediática y digital, que es un conjunto de herramientas, y es el estudio de las formas en las que podemos alfabetizarnos tal cual en el uso de los diferentes medios de comunicación. Y hay niveles, desde el nivel más básico, que es la funcionalidad, la materialidad de los diferentes medios y de las diferentes herramientas, hasta la lectura de los mensajes y la formulación de mensajes claros y efectivos, así como un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, hasta llegar a ser nosotros no solamente receptores de los miles de mensajes a los que estamos expuestos todos los días, sino ser productores de esos mensajes, evidentemente con estos niveles previos, ¿no? Es decir, con una construcción más crítica de la lectura de los mensajes, y por lo tanto también elevar el nivel de mensajes que nosotros generamos y que queremos compartir hacia afuera. Muchas gracias, un aplauso. Vamos a concluir con la participación de la doctora Laura Flores. Okay. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, yo me voy a referir primero a qué hacer ahora, a partir de lo que ya se hizo, ya se vio que se puede hacer, por dónde se podría seguir. Yo creo que hay dos cuestiones que están relacionadas entre sí, que son fundamentales, que de hecho ya urgían antes, pero ahora urgen más. La primera, ¿qué tipo de ciudad queremos? Y ¿qué tipo de sociedad queremos? Antes de los sismos ya era evidente que urgía una reforma urbana, pero integral. Una reforma que llegara hasta el estado de las viviendas y el mercado inmobiliario, y que incluye la renta, ¿no? La vivienda en renta. Entonces tenemos las colonias de clase media más afectadas, que sí estaban muy gentrificadas, pero que cuando uno veía el estado de viviendas carísimas era desastroso, ¿no? Entonces ahí había una falta de control, porque son edificios viejos sin mantenimiento, pero que además se rentaban carísimo. O sea, no toda era vivienda
de lujo ni nueva, ¿no? Entonces, y eso sigue ahí, lo que no se cayó está a punto de caerse, porque eso también hay que contarlo. O sea, yo estoy convencida de que se están subestimando las cifras y además, bueno, yo vivo en la zona, entonces lo veo, ¿no? Se va a caer, ¿no? En este país es muy difícil defender los derechos, pero un derecho de los más difíciles a defender es el derecho a la vivienda. Traten, si no, de comprar una. Y entonces yo creo que es por ahí que podríamos empezarle a pensar, no solamente los jóvenes, sino todo el mundo, ¿no? Los profesionales. Creo que urge, a propósito de lo que decía María hace rato, la memoria, urge, y a lo mejor esto se podría hacer desde el PUEC porque es una tarea colosal, tener ahora sí un registro de las viviendas que colapsaron o que quedaron estructuralmente dañadas, porque ahora vimos que algunas que se habían declarado, por ejemplo, el edificio donde murieron nuevamente las costureras y otro tipo de empresas, no sé, era uno de los edificios, otro que había en la Condesa y muchos otros, que ya desde el 85 deberían haberse demolido y no se hizo. O sea, simplemente se reciclaron y ahora pues fue cuando colapsaron, ¿no? Creo que es importante esto porque, bueno, hay un mercado súper dinámico en esta ciudad inmobiliario, entonces quien vaya a comprar o quien vaya a rentar tiene derecho a conocer qué pasó ahí antes, ¿no? Y si es problema del suelo o es problema de la construcción, si es nueva o si es vieja. Entonces creo que ese es un derecho fundamental que tenemos para ejercer nuestro derecho a la vivienda. Sé también de edificios en la del Valle que se expropiaron en el 85 y ahora, bueno, sí estaban nuevamente habitados y ya están estructuralmente dañados. Entonces, si la gente no perdió la vida, perdió todas sus propiedades, sus posesiones, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Es una de las actividades en las que, por ejemplo, los jóvenes se pueden involucrar a partir de toda la documentación que ya tienen, porque ellos estuvieron en esos lugares. Entonces, fotografías, imágenes que tienen a partir de sus medios digitales pueden ser testimonio para ir creando esta memoria urbana. ¿Dónde entran aquí los niños y los adolescentes y sus derechos? Yo crecí en la ciudad y yo recuerdo como niña haber jugado en la calle como adolescente y como joven. Recuerdo haber podido andar en bicicleta por motivos lúdicos. Antes, bueno, no, solo los adultos lo usaban como transporte. Me divertí muchísimo, fui una niña feliz. Y ahora, bueno, los niños tienen miedo y si no, los adultos se lo transmiten, si ellos no lo tienen, porque esta ciudad ya es inhabitable en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a reconstruir? ¿Para quién se va a reconstruir? ¿En interés y beneficio de quién? ¿Y qué derechos debemos ahí de preservar? Edificios, por ejemplo, parte de la memoria que se perdió después del 85, sobre Eje de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, donde habían colapsado edificios en el 85, nuevamente veíamos que construyeron unas torres inmensas de departamentos, ¿no? Yo no sé ahora cómo están, pero antes de varios meses, por ahí de julio, recuerdo que íbamos con un amigo que es como de mi edad, y entonces comentábamos, ¿te acuerdas que ahí se cayó un edificio? Mira, ya construyeron uno más alto que el que se cayó. Entonces creo que es evidente que más edificios más grandes de 4 pisos esta ciudad ya no da, porque si no se caen se hunden, ¿no? ¿Qué podemos recuperar de áreas verdes y de espacio público para que no se sigan apropiando de ellos grupos delincuenciales, por ejemplo, o actividades ilícitas? Y vuelvo a llamar la atención sobre el problema de la corrupción. Y bueno, lo que puede ser el Repsamen, que ahí creo que lo que toca ahora es construir el monumento a la impunidad, pero pienso en
en la actitud del gobernador de Morelos, ¿no? O sea, la sociedad civil y los jóvenes, evidentemente como parte de ella, no como algo separado, logró con mucho esfuerzo, mucha organización, juntar tráilers de ayuda humanitaria, y todo ese trabajo de muchísima gente, vemos como una sola persona con poder puede detenerlo y puede impedir que llegue a quien debería llegar cuando lo necesitaba, y seguramente va a llegar hasta el año que entra que haya nuevamente procesos electorales, porque es parte de la experiencia del 85, así fue. Y entonces van a llegar los perecederos cuando ya no sirven, cuando ya caducaron, y en fin, ¿no? Entonces creo que en todas estas de esta manera pueden recuperarse todas estas experiencias de los jóvenes que como parte de la sociedad civil realizaron y pueden seguir realizando, como para construir algo que quede, pero además que quede para ellos, ¿no? Finalmente esta sociedad